Aquí es un lugar de escasos recursos en los cuales pues trabajamos con la gente adulta, con los niños. Una área catalogada como área roja por la delincuencia, por el grupo de Mara. Hay muchos hogares desintegrados, hijos que están también abandonados por falta de los padres, los dejan solos en sus hogares, entonces se necesita mucho de que se les atienda. En el modo espiritual, nuestros niños han cambiado su manera de conducta. Nuestros maestros están más esforzados en dar sus clases. La iglesia ha crecido de una manera grande. Los niños quieren llegar a la iglesia, ellos cuentan cada uno con su material. Su Biblia ha sido de gran bendición, ya que ellos no contaban con una. A los niños, venimos desde el sector 1 hasta el sector 6, tenemos que bajar gradas, hay maderos, entonces a veces nos exponemos a nosotras también, ¿verdad? Como maestra, pero nos gusta trabajar con los niños, ¿verdad? Y todo lo hacemos con mucho amor, que los niños conozcan de que Dios los puede ayudar. Incluso hay una niñita que sus papás no vienen a la iglesia, ¿verdad? Pero a ella sí la mandan. Ella dice que le gustan las clases, la actividad de los libros. Ahorita que dieron las Biblias, ¿verdad? Está contenta. Viene más todos los domingos aquí en la escuela dominicana. Me gustan mucho las clases dominicales aquí en la iglesia porque aprendemos mucho sobre de Dios y eso es bueno porque nos ayudan a seguir más adelante, así como cuando uno crece puede predicar la palabra de Dios y ser un seguidor de Jesús. Aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy he dado. Deuteronomio 6:6. Crece y Aprende nos ha dado a nosotros como pastores también una oportunidad más de poder llevar a los niños a Cristo. También para los maestros, para nosotros fue de gran bendición, ya que ellos están siendo capacitados, no solamente, ¿verdad?, se les ha dado el material, sino que se les está capacitando para trabajar con él. Ha sido una herramienta bastante bendición, ya que por la situación económica de nuestros niños y de la iglesia aún, nunca habíamos podido donarle a cada niño un libro, cosa que ahora es así. Cada niño tiene su propia revista, su propia Biblia, y yo siento que eso a ellos les motiva y al maestro le ayuda en su desarrollo en el dar las clases a sus niños. Quiero agradecerle a las personas que están ayudando para que este material de Crece y Aprende llegue a nuestras manos como a nuestros niños. Quiero agradecerle a cada institución y desde ya pues que Dios les bendiga por preocuparse también por la niñez de nuestro país. He hecho varios esfuerzos y he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, con muchas marcas, con muchas organizaciones, pero siempre he tenido mucho cuidado de no ligarme directamente con una entidad religiosa o una entidad política. Y en esta ocasión, el video que ustedes acaban de ver,
Esto fue algo que hicimos el año pasado y es porque Sociedad Bíblica de Holanda tiene en Guatemala un proyecto de trabajar valores con niños en los asentamientos. Entonces nos contactaron y nos pidieron un documental donde contáramos esto con un propósito. El propósito era asistir a la Convención Internacional de Programas de Ayuda Infantil Mundial, que fue en la India el año pasado, en el que se iba a presentar este video, y el propósito era poder captar fondos para la organización. Ok, entiendan, nos estábamos moviendo partiendo desde un propósito, ¿sí? Ok, desde el propósito había que escribir, a diferencia de un cortometraje en el que ustedes escriben un guión, en este caso es un documental y se escribe una escaleta donde uno escribe acerca de los personajes que va a ir a buscar, uno escribe cuáles son las preguntas, uno empieza en la mente, en el papel, empieza a escribir cuál es el orden de las secuencias. Claro, uno va a grabar y después resulta que uno encuentra personajes interesantes que uno no sabía que iba a encontrar, y en edición pues de repente tenés que cambiar algunas cosas en pro de los resultados. Al final de cuentas hicimos este video. Fue un video de alguna manera riesgoso porque fuimos a asentamientos, fuimos a barrancos en donde la situación del crimen realmente es muy delicada. Como productores, mis productores tuvieron que enviar cartas a los mareros. Imagínense una carta a los mareros donde estábamos pidiéndoles permiso a los mareros y a los narcotraficantes, ¿verdad? Pidiéndoles permiso para ir a entrar a grabar a estas iglesias. Era una situación compleja, pero al final de cuentas grabamos en estos lugares y este fue el resultado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó al final? Según las respuestas que recibimos de nuestro cliente en Holanda. Ellos pudieron captar fondos para poder continuar por el proyecto por 4 años más en Guatemala, ¿sí? 4 años más en Guatemala, y obviamente ese es el resultado del buen trabajo que está haciendo el equipo en Guatemala. No quiero decir que es un resultado del video que nosotros hicimos, porque sería muy arrogante decirlo de esa manera, pero el hecho de que hubiéramos utilizado las herramientas de producción audiovisual con un fin que es persuadir a alguien a que apoye un programa, eso tiene una función social, ¿sí? Eso tiene una función social, y ahí es donde entran todos los procesos de narrativa visual que ustedes seguro han estado aprendiendo, todos los procesos de semiología. Yo no sé si se dieron cuenta en la estructura de este corto documental cómo empezó el video. Empieza hablando de estadísticas de lo mal que están estos lugares, empieza planteando, escuchando las voces de estas señoras diciendo: es que aquí hay familias que están desintegradas, es que aquí hay muchos mareros. O sea, empezás planteando el problema y en el transcurso vas presentando la solución, y al final terminas con un agradecimiento invitando a la gente a que siga apoyando el programa. Entonces se dan cuenta, esto tiene una estructura de comunicación, no es un tema al azar, y es ahí donde yo quiero invitarlos a ustedes también a que vayan entendiendo cómo las herramientas que ustedes están recibiendo hoy por hoy en la universidad son herramientas útiles en esos esfuerzos de comunicación social. ¿Estamos bien ahí con el ejemplo? Sí, gracias. Sigamos, por favor. Ok. Los procesos de comunicación, los procesos de cambio a través de la comunicación. La comunicación audiovisual siempre contiene un mensaje, ¿sí? Siempre va a tener un mensaje, sea una valla, sea una fotografía, sea un anuncio de prensa, sea un anuncio de tele, de radio, lo que sea, siempre hay un mensaje implícito. Entre que si está bien contado el mensaje o no es otra cosa, entre que si yo como publicista o comunicador quería decir esto y mi público receptor entendió otra cosa, eso es otro asunto. Pero de que hay un mensaje, bien contado o mal contado, hay un mensaje. Ese mensaje debe transmitir una idea, y esa idea lo que debe hacer es persuadir. Ok, ¿qué es lo que transmite mi idea? Yo quiero persuadir a esta señora que la próxima vez que vaya al supermercado compre este detergente. Eso es lo que quiero. Yo quiero persuadir a que este grupo de guatemaltecos voten por este candidato político. Eso es persuadir. Yo quiero persuadir a que los guatemaltecos dejen de pasarse el semáforo en amarillo, y entonces vamos a hacer una campaña masiva para invitar a los guatemaltecos a esto. Entonces, la persuasión es súper importante, y la persuasión debe lograr un cambio de actitud. La persuasión debe lograr un cambio de actitud. Sigamos, por favor. Ok. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es crear nuevas soluciones a través de la combinación de lo conocido. Después de escribir muchas cosas de la creatividad y de haber trabajado en varias universidades con estos procesos creativos,
Si ustedes me preguntan, el resumen de qué es la creatividad es esto: crear nuevas soluciones a través de la combinación de lo conocido. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo les digo, ok, acabo de inventarme un pie de papaya con fresa, por ejemplo, yo no sé si eso existe, pero hoy lo vamos a inventar. ¿Qué es lo que pasa? Yo vengo y a través de mi proceso creativo tomo unas papayas, tomo una papaya, tomo unas fresas, tomo azúcar, huevos, harina, y entonces hago un nuevo pastel. Pero ¿qué fue lo que hice en mi proceso creativo? Utilicé elementos que yo ya conocía, a qué saben, utilicé elementos en los que en algún momento he tenido un acercamiento para crear algo nuevo. ¿Sí? Entiendan bien el concepto. No es que yo me inventé los huevos, no es que yo inventé la papaya, no es que yo inventé las fresas. Lo que hice fue tomar cosas que yo ya conozco para crear un nuevo producto. ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo pasa cuando ustedes hacen un afiche publicitario. Ok, voy a utilizar el color rojo porque esto significa tal cosa. Voy a utilizar esta tipografía porque la personalidad de esta tipografía dice lo que quiero decir. Voy a utilizar esta fotografía, pero me entienden, estoy usando elementos que yo tengo, usando elementos que ya existen, usando elementos que yo conozco y creando un nuevo producto. ¿Estamos bien? La creatividad no es inventarme cosas de cero. Las cosas ahí están, las cosas ya están ahí, solo tenemos que verlas, tenemos que conocerlas para luego utilizarlas. Y eso se llama cultura general. Vamos, cambiemos por favor. La cultura general, escuchen esto. Si ustedes me preguntan a mí qué es la cultura general, yo les diría que es un costal. Yo creo que cuando ustedes nacieron, no sé en dónde nacieron, de repente nacieron en el Ix, de la zona, no sé dónde nacen los bebés, pero ustedes nacieron en el Ix. En el momento en que ustedes nacieron, imagínense que al momento en el que el doctor les dio una nalgada, en ese mismo momento el doctor les regaló un costalito. Ese costal se llama cultura general. Y desde ese momento hasta el día de hoy, incluyendo este momento, ustedes están llenando ese costal. Ahora la pregunta es, ¿con qué llenan ustedes ese costal? De repente ustedes lo llenan con la novela de las 9 de la noche en Canal 7. Entonces, puede ser. De repente ustedes los llenan con pláticas que no tienen ningún sentido y que no van a ningún lugar. Puede ser. Ahora, yo quiero decirles con qué cosas podemos llenar ese costal que se llama cultura general. Se puede llenar a través de la lectura, y cuando digo lectura, no tiene que ser lectura de libros. Yo quiero ser honesto con ustedes, yo no soy una persona que lea muchos libros, ¿sí? Y de repente voy a una librería y sí encuentro un libro como que puntualmente de lo que quiero, lo compro y lo leo. Y a veces alguien me pregunta, ¿por qué te tardas tanto leyendo un libro? Y la respuesta es que yo generalmente leo solo cuando voy al baño, porque quiero aprovechar mi tiempo cuando estoy ahí, los 3-4 minutos que estoy ahí, quiero leer, entonces ahí es cuando yo leo. Pero ¿saben qué? Mi lectura en realidad, mi lectura he aprendido que es mucho más eficiente cuando leo, por ejemplo, blogs en internet, blogs de comunicación, de mercadeo, de creatividad, de diseño gráfico, cosas que hablan acerca de fotografía. Eso para mí es mi lectura que a mí me alimenta. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero decirles es leer, no importa qué, o sea, no importa cómo, lean cosas que a ustedes los alimenten. Las pláticas son súper importantes. He tenido la intención desde hace un par de años de ir a muchas exposiciones de arte en donde he tenido la posibilidad de conocer a mucha gente, conocer a muchos artistas, y algo rico de exponerme a eso es que puedo tener pláticas con gente que es muy diferente a mí, pláticas con gente que tiene cosas interesantes que decir. Y yo estoy seguro que si yo mantuviera una plática con cualquiera de ustedes, seguro hay algo que tenemos en común o hay algo que nos hace diferentes que va a ser rica esa plática. Entonces, ¿qué quiero decirles? Aprendan a aprovechar esos tiempos de las pláticas, platiquen con gente que es diferente a ustedes. De repente su vecino es un señor que tiene 75 años y ustedes tienen 20 años y ustedes lo ven y ustedes pueden decir, él y yo no tenemos nada en común, no tenemos nada de qué platicar, al contrario, son diferentes, y entonces él tiene cosas que decirte que vos no sabes y seguro vos tenés cosas que decirle a él. Entonces las pláticas son muy importantes, así que
provoquen esas pláticas, anímense a platicar con gente que es diferente a ustedes. Viajar es otro tema de alimentar la cultura, la cultura general. Cuando uno viaja, conoce lugares, conoce climas. Yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno va, por decirles algo, a Tecpan, uno se para ahí en medio de los árboles y ese aire, ese oxígeno tiene otra textura, tiene otro sabor. O sea, de verdad yo tengo esa impresión. Y eso es exponerme a conocer nuevas o diferentes cosas a las que yo ya estoy acostumbrado, exponerme a probar nuevos sabores también, viajar. El cine, ok, el cine es un elemento que va a alimentar su cultura general. Y cuando digo cine, no estoy hablando por fuerza de las películas que pasan en Cinépolis, ¿verdad? Esas películas que todos vamos a ver los días miércoles porque es más barato. Estoy hablando de esas películas. Tampoco estoy hablando de las películas de los estrenos del 11, que están estrenando las películas de los 90, ¿verdad? No estoy hablando de eso tampoco. Estoy hablando de cine que cuenta historias de personajes interesantes. Generalmente el cine independiente, y esto es algo que siempre recomiendo, el tema del cine independiente, el cine latinoamericano. Vean, me gusta ver mucho el cine de México, me gusta ver el cine de la India, por ejemplo, el cine de Corea del Sur es muy bueno. ¿Y por qué me gusta? Porque ahí veo personajes que yo no conozco, ahí yo veo historias que yo no conozco. Yo no sé si les ha pasado que van al cine a ver una historia de superhéroes y ya de entrada uno sabe que el superhéroe no se va a morir. O sea, no importa qué pase, uno sabe que a él no le va a pasar nada mal, ¿sí? Y entonces uno ya está predispuesto y eso no es un esfuerzo para tu cerebro, para tu capacidad creativa. Pero en cambio, si te expones a historias diferentes, uno sí está con ese rollo de ¿y ahora qué va a pasar? ¿O qué podrá terminar esto? Y el análisis de la experiencia. Si ustedes les pasan cosas, si ustedes están teniendo experiencias, pero no se toman su tiempo de analizar qué fue lo que pasó, de no analizar el tema de los errores que uno comete, uno está cometiendo esos errores por gusto. Hace poco estaba escribiendo un artículo en el que yo hablaba acerca de la experimentación y yo decía esto: la experimentación es necesaria para que nos equivoquemos, y yo mismo en mi carrera como productor audiovisual me he equivocado mucho, he cometido muchos errores, pero me he esforzado, y escuchen bien esto, en no castigarme por esos errores. Y otro tema es en no cometer los mismos errores. O sea, escuchen eso, o sea, yo puedo cometer errores, pero no puedo tener un año de estar cometiendo mes a mes el mismo error. Eso sí es tonto. O sea, puedo cometer errores, pero no cometer los mismos. Entonces, el análisis de la experiencia también les va a ayudar a ustedes a alimentar su cultura visual. Sigamos, por favor. Esto es un tema súper importante. Cambiarse de lado. Y escuchen esto: pasar del tema de la crítica a la crítica propositiva. Escuchen esto: pasar de la crítica a la crítica propositiva. Es bien fácil criticar. Aquí hay dos lugares, si alguien se quiere necesitar. ¿Qué lugares? Pasar de la crítica a la crítica propositiva. Lo más fácil es criticar, y es tan simple como, por ejemplo, yo los invitaría a que abrieran su Twitter y que hicieran un conteo de los tweets que el día lunes están maldiciendo el día lunes, ¿sí? Porque es bien fácil tirar mala onda en las redes sociales, es lo más fácil, o poner cosas que son banales, ¿verdad? Como, ay, qué pereza, hoy me desayuné 2 huevos con yema y una taza de cereal, y ese es su tweet del día, ¿verdad? Ay, bendito el viernes, hoy es lunes y ya te estoy esperando. O sea, escribir cosas que ni vienen ni van, y lejos de aportar, lo único que están haciendo es crear una crítica y crear un ambiente que es pesimista. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Necesitamos ser críticos. El gobierno de Guatemala necesita que los guatemaltecos seamos críticos. El Congreso necesita que nosotros seamos críticos. La policía actual necesita que nosotros seamos críticos, ¿sí? Porque si no, entonces estamos convirtiéndonos en un grupo de seres que solo, ¿cómo lo digo en buenas palabras? Estamos asimilando las decisiones de otros que nos están afectando directamente, pero no estamos haciendo nada.
Entonces, escuchen esto, tenemos que ser críticos propositivos, es decir, ok, yo puedo venir y decir, no hombre, es que este color de cortinas no me gusta, está muy feo este color de cortinas. Ok, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer, verdad? Es diferente que yo diga, ok, este color de cortinas no me gustan, pero ¿saben qué? Yo propondría que las cortinas fueran un azul pavo, y ¿saben qué? Ya sé que cambiar esas cortinas nos cuesta 2,000 quetzales, porque no hacemos una actividad para conseguir 2,000 quetzales y entonces cambiamos las cortinas. O sea, se dan cuenta la diferencia de las dos cosas: entrar y señalar y criticar y condenar. Y por el otro lado está el tema de criticar y decir, a mí no me gusta, pero ¿saben qué? Tengo una idea, podemos hacer esto, esto y esto. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta el momento? ¿No? Ok, sigamos. Para hablar acerca de comunicación creativa, tengo que hablarles un poco acerca de la actitud. La creatividad social presenta propuestas de solución ante los problemas del conjunto. Esto solo puede ser resultado de una actitud personal ante la vida. Es decir, cuando hablamos de la creatividad social, no hay espacio para la indiferencia, no hay espacio para la envidia y no hay espacio para el pesimismo. ¿Por qué? La indiferencia, ¿qué es lo que dice? Ahí están los guatemaltecos de repente viviendo en la suciedad, y a mí qué me importa, ¿sí? Me da igual ese problema, ¿qué me importa que los niños estén muriendo de hambre? ¿Qué me importa que de repente haya señoritas que están obligadas al trabajo sexual? ¿Qué me importa? Me da igual. La indiferencia. Otro tema es la envidia, es decir, esto es mío, solo mío. ¿Qué significa eso? Esta carrera que a mí me costó 5 años, esta carrera que me tocó que invertir tanto dinero, esta carrera que me tocó tantos desvelos es mía y la voy a usar para hacer dinero solo para mí. ¿Qué me importan los demás? Eso es ser envidioso. ¿Por qué no decir, ok, tengo una carrera, tengo un título como comunicador social, entonces voy a empezar a pensar qué es lo que puedo hacer yo por Guatemala? Voy a empezar a pensar qué es lo que puedo hacer yo por mi colonia. Voy a empezar a pensar qué es lo que puedo hacer. ¿Y saben qué es lo que pueden hacer? Al rato, por ejemplo, su vecina de repente pone una librería ahí en la colonia y esa va a ser la librería de la colonia. De repente ella, cuando empieza, no tiene los recursos suficientes como para contratar una agencia de publicidad para que le lleven la línea gráfica y hagan todos los argumentos de comunicación institucional de la librería La Bendición, ¿sí? Pero entonces ustedes son comunicadores, y entonces ¿por qué no llegar y decirle, viene doña Marita, ¿sabe qué? Hice este diseño, si usted lo quiere imprimir le cuesta 75 quetzales, se lo regalo. Y eso es empezar a aportar con las herramientas que tenés, ¿sí? De repente la gente por ejemplo, de repente en tu colonia hay una calle donde la avenida todos los carros pasan rápido y en la calle todos los carros pasan rápido. Pero ¿qué pasa si hay un comunicador que se le ocurre hacer un rótulo que diga alto y ponerlo sobre la calle? Entonces los carros que vienen en la avenida van a pasar tranquilos y los de la calle van a detenerse con una sola señal. O sea, y estoy dándoles ejemplos que son bien básicos. El tema es qué es lo que vamos a hacer. El pesimismo. Ustedes no pueden ser creativos o no pueden pensar en los demás cuando son pesimistas. Es decir, ¿qué pasa si ustedes creen que las cosas no van a cambiar? ¿Sí? Imagínense si yo recibo hace un par de llamadas una invitación por celular y me dicen, Billy Aguilar, ¿cómo estás? Queremos invitarte al Festival de Publicidad del 2014 en la Universidad de San Carlos. ¿Quieres llegar? No, gracias. La verdad es que yo ya he llegado a hablar ahí muchas veces y esa gente no cambia a usted. Esa gente, por más que usted los invite, por más que usted les diga que sean proactivos y que se pongan las pilas en la comunicación, esa gente no cambia. Eso es ser negativo, eso es ser pesimista, ¿sí? Ok, sigamos. Okay. Ahora, ¿cómo es que yo voy a activar mi proceso creativo en fin de una solución? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Hay 5 cosas que generalmente a mí me pasan cuando me dispongo a hacer algo. Ok, el primero es la observación. Y esto es súper importante. ¿Qué pasa si ustedes viven la vida de su casa al trabajo, del trabajo a la universidad y de la universidad a su casa de lunes a viernes?
y se vuelven autómatas, es decir, se suben a la camioneta, se duermen porque están cansados, llegan al trabajo, se sientan, llega la hora del almuerzo, salen del trabajo, van a la universidad, regresan a su casa y no están siendo observadores. Si no somos observadores, no podemos alimentar nuestra cultura general y menos vamos a darnos cuenta de las necesidades del conjunto, de las necesidades de la sociedad. Cuando ustedes son observadores y logran identificar una necesidad, pasan al siguiente punto, la incomodidad. La incomodidad. A mí, por ejemplo, me incomoda llegar a un semáforo rojo y ver que hay una niña que tiene que cargar a su hermanito menor en los hombros para que él haga una especie de malabares. Ay, a mí me cae tan mal eso, porque yo digo, ¿dónde están los papás de estos niños? ¿O qué está haciendo el sistema educativo por estos niños? ¿O qué estamos haciendo todos por estos niños? O sea, qué indignante es eso. ¿Sí? Eso es indignante, a mí me incomoda. Luego pasa la parte de la conciencia, que es la voluntad, es decir, ok, eso me incomoda, pero quizás hay algo que yo pueda hacer. O sea, esa es la conciencia, empezar a activar tu mente y preguntarte, quizás sí puedo hacer algo. La investigación, que es ir y investigar cuáles son los precedentes de este problema. ¿Qué es lo que está causando este problema? ¿Desde cuándo está? ¿Por qué está? ¿Cuál podría ser la fuente responsable de ese problema? Y el último paso es la acción. Es decir, ok, ya averigüé cuál es el problema, ahora ya puedo empezar a plantear la solución y vamos a hacer algo. Entonces, si se dan cuenta, este proceso resume en 5 pasos lo que podría ser eso que detone en ustedes moverse y utilizar la comunicación como un fin social. ¿Sí? ¿Está claro en los 5 pasos? ¿Sí? Ok. Sigamos, por favor. Que hicimos. El año pasado me presentaron un proyecto acerca de una fundación, una organización que trabaja con los pueblos indígenas en Guatemala. Yo no puedo ser ajeno a ese tema porque vengo de una familia indígena. Y entonces, cuando me hablan de estos problemas y me dicen, mira, necesitamos hacer algo, necesitamos mostrar el trabajo que se está haciendo, y entonces, pues, me contratan para hacer un video que resuelva ese tema. Y quiero mostrárselos. Los pueblos indígenas en Guatemala se ven afectados por la falta de oportunidades y opciones de desarrollo en sus propias regiones. Guatemaltecos literalmente están muriendo de hambre a causa de la desnutrición extrema. Ellos necesitan nuestra ayuda. Muchas enfermedades comunes en el área rural se relacionan con el humo por fuegos abiertos en el interior de las casas. Una estufa O'Neill conduce el humo fuera de casa. Utiliza 70% menos de leña, lo que se traduce en un ahorro anual de más de 2.400 quetzales y más de 12 árboles menos que se cortan por familia al año. En el 2012 se salvaron más de 680.000 árboles. Nuestra meta: mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos que viven en el interior del país. Hemos ayudado a mucha gente, pero esto no es suficiente. Aún faltan mucho más. Necesitamos más manos. Necesitamos que metas las manos. Ok, esto fue después de ir y visitar estos lugares, después de entrevistar a varias personas, de entender cómo serán los procesos. Esta fue la manera que encontramos para contar qué es lo que estaba pasando. Ahora quiero mostrarles un video donde van ustedes a ver cómo fue que hicimos este video. Nuestra ayuda debe ser parte de un proceso de desarrollo integral, calidad de vida en casa,
tecnificación agrícola, salud, financiamiento, educación. Muchas enfermedades comunes en el área rural se relacionan con el humo por fuegos abiertos en el interior de las casas. Una estufa O'Neill conduce el humo fuera de casa. Necesitamos más manos. Necesitamos que metas las manos. Esta frase es súper importante. Cuando no hay recursos, el recurso es la creatividad. Cuando no hay recursos, el recurso es la creatividad. Quizás ustedes tienen buenas ideas, tienen muchas ganas de hacer cosas, pero de repente el factor tope es el tema de no tenemos dinero para hacerlo. Y entonces, si ustedes dejan que la falta de dinero determine lo que ustedes van a hacer con su vida va a ser muy limitada, perdón que se los diga de esa manera. Yo también soy estudiante en la Universidad de San Carlos, ¿sí? Y de repente, si ustedes si nos quieren catalogar de alguna manera, somos los que no tenemos el dinero para pagar una universidad privada, y eso ya empieza a limitarte, a limitarte, a limitarte. Hay muchos anuncios en la prensa donde están ofreciendo buenas plazas, pero dice específicamente, se busca licenciado en comunicación de universidad privada, se busca licenciado en diseño gráfico de universidad privada, y a veces eso tiene que ver no con tu poder adquisitivo, sino que con tu switch, con tu manera de pensar. Entonces, ¿qué quiero decirles hoy? Quiero invitarlos a que activen su creatividad, a que empiecen a identificar esos problemas que los incomodan y que utilicen las herramientas que hoy ustedes tienen para hacer algo para el país. Es cierto que necesitamos un buen presidente en Guatemala, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y también es cierto que necesitamos buenos diputados, ¿verdad? Necesitamos buenas personas ahí en el Congreso, necesitamos buenos policías, pero también necesitamos buenos comunicadores sociales, y eso sí es trabajo nuestro. Guatemala necesita buenos comunicadores. Yo con esto concluyo, y en este momento quisiera invitarlos a participar. Me pidieron que hiciera algunas preguntas, pero en realidad me gustaría que ustedes preguntaran, y aquí hay algunas cosas para los amigos que quieran preguntar, y pues platiquemos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias por tu comentario, por tu pregunta. Espero haberla entendido, y voy a intentar responder a ella. La creatividad no es un recurso solo si no tenemos dinero o solo si no tenemos las posibilidades. Imagínense que la empresa